Américo Gonza. Él está con nosotros para aclarar su situación aquí en RPP. Congresista Gonza, buenas noches. Buenas noches, gracias hermano por la invitación y por la oportunidad de aclarar el tema al pueblo peruano. Muy bien, ¿qué le responde al Ministerio Público? Su nombre figura en el organigrama cuando se habla de este caso de los presuntos ascensos irregulares tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Y no figura solo como integrante, congresista Gonza, sino como líder de esta presunta organización criminal, solo después del expresidente Pedro Castillo. Primero, tenemos que entender que lo que hace la Fiscalía arma una teoría del caso. Y como su nombre lo dice, es una teoría que se va a corroborar en el proceso después de contrastar lo que dice inicialmente con los hechos, con los datos, y que va a pasar un filtro de un tercero neutral que es el juez. A mí me sorprende que después de año y medio, porque esta investigación no es de ahora, esta investigación es del año pasado, después de un año y medio, un colaborador eficaz dice, bueno, el congresista, ¿verdad? El congresista Gonza, y me incluyen en un organigrama. No lo dijo antes, lo dice ahora. Entonces, eso es sospechoso. Lo otro es que primero hay que ver aquí que en un documento que lo tengo acá, de 134 páginas, a mí me mencionan en un párrafo de 3 líneas en la página 27. Después se olvidan de mí. ¿Por qué? Porque no hay elementos que prueben lo que el Ministerio Público quiere mencionar de mi persona. Entonces, en cambio de los otros investigados, sí desarrollan páginas enteras, ¿no? y relatan hechos y datos, cosa que no es mi caso, ¿no? Por esa parte yo estoy tranquilo, creo que lo que dice el colaborador eficaz tiene que ser corroborado. Pero aquí hay que aclarar 2 puntos. A ver, primero, no estamos hablando solo de dichos, de testimonios. Hay elementos de convicción que está presentando el Ministerio Público. Se ha encontrado, por ejemplo, en los teléfonos celulares de hasta 2 personas, un colaborador eficaz, es cierto, no identificado, pero también en el teléfono de Max García, un general que al parecer era muy cercano a usted. Hay conversaciones que lo involucran con esta presunta repartición de cargos, si se quiere, o ascensos irregulares en la Policía Nacional. Sí, en efecto, de estos generales que menciona en la investigación que han pagado para llegar de coroneles a generales, en honor a la verdad yo no conozco a ninguno, ni siquiera de vista. Podríamos decir que conozco al presidente y al comandante general Gallardo por la misma investigación. ¿Nunca habló, por ejemplo, con el general Max García? Nunca. Nunca, no lo conozco ni... Hay una conversación en su teléfono celular, es lo que dice el Ministerio Público. Claro, es lo que dice, ¿no? Es lo que dice, pero yo puedo grabar un nombre con un número a nombre de cualquier persona y eso tiene que ser corroborado a nombre de quién está ese teléfono. ¿Pero usted podría entregar, por ejemplo, su teléfono celular al Ministerio Público para que lo investigue? Yo no tengo ningún problema en que justamente yo quiero que se investigue, justamente para dar a conocer al pueblo peruano mi reputación y buen nombre que he conservado durante todo este tiempo de mi vida privada, personal, y ahora en el aspecto político. Pero hay también otros puntos que es importante aclararlo, congresista Gonza. Su relación con Javier Gallardo, el ex comandante general de la Policía Nacional. Según una versión, usted llevó al general Gallardo al despacho presidencial y un mes después él fue precisamente nombrado como el máximo jefe de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué tiene que ver usted allí? Yo aclaré en su debido momento, porque salió un reportaje, si usted recuerda, que... en el Dominical Panorama. En Panorama, ¿no? Panorama, ¿no? Yo lo aclaré, e inclusive se hizo una investigación de parte de la Fiscalía también, que creo que ya se archivó, porque fui también a dar mi versión, que no tenía que ver nada en esa designación. De tal manera que lo que hizo el presidente es, en ejercicio de sus facultades, no solamente nombrar a un nuevo comandante general de la policía, sino lo hizo también en los otros institutos armados. De tal manera que no podemos penalizar ese ejercicio regular. ¿Pero usted lo recomendó a Gallardo o no, ante el presidente? Pero sí lo llevó, lo presentó ante el mandatario o el exmandatario. Yo iba a visitar al presidente en algunas oportunidades y me encontraba en la sala de espera con muchas personas. En tanto esperábamos al presidente por sus funciones 1, 2 horas, o a veces no te lograba atender porque se le iba el tiempo, ¿no? Y creo que ahí había una coincidencia de ingreso de registros, pero... ¿Fue coincidencia entonces? Sí, fue coincidencia. Fue coincidencia. Usted nos está diciendo, congresista Gonza, que se encontró en la salita de espera con el general Gallardo y los dos entraron al despacho presidencial.
No, él entró primero y luego entré yo, si no mal recuerdo, en esa vez, pero no es que yo haya llevado para que lo nombre. Yo nunca he participado en una decisión del Ejecutivo. Desde que nosotros hicimos la campaña con el presidente en la primera y la segunda vuelta, cuando asumí mi rol como congresista y que a la vez fue también el mismo presidente Castillo, yo me dediqué enteramente a mis labores legislativas y yo en muchos casos he sido más bien crítico, interno, a personajes que le hacían mucho daño a la gestión y de ahí, bueno, de haber que no hubiera escuchado, inclusive lo hice público. Pero es una coincidencia que llama bastante la atención, ¿no? Un mes después de esta reunión, el general Gallardo es nombrado comandante general de la Policía Nacional y contrata precisamente a su hermana, Marta Gonza, como en un cargo importante en el área de recursos humanos de la Policía Nacional con un sueldo de 7.000 soles. Se hicieron cambios, mire, tal es así que no puede ser... ¿Otra coincidencia? No, que por eso. se cambiaron a todos los comandantes generales de la Marina, del Ejército, de la FAP. El presidente entrando lo cambió a todos, ¿no? Hizo una rotación de altos mandos en ejercicio de lo que le confiere la Constitución, ¿no? Y con respecto al caso de mi hermana, yo también lo aclaré. La Fiscalía investigó este caso y no encontró elementos de que ella postuló a un concurso abierto y ganó. Pero no cumplía con el requisito básico de un año de experiencia laboral en el área pública. Eso es lo que dice la normativa de la Policía Nacional. Claro, pero eso se investigó, llamaron al comité de selección y dieron su descargo de por qué la contrataron a ella y todo se quedó... Muchos podrían pensar, congresista Gonza, que el general Gallardo le pagó el favor. ¿Ah? No, el congresista Gonza me presentó ante el expresidente Castillo, yo contrato a su hermana por un sueldo jugoso de 7.000 soles. Es lo que podrían pensar. Imagínese un señor general que tiene 40 años de servicio, que es designado dentro del escalafón, respetando el escalafón policial o militar, comandante general de las fuerzas policiales, por un trabajo... Pero él ha echado por tierra sus 40 años de servicio. En este momento está fugado de la justicia, está como no ha habido. Mire, yo en honor de la justicia y la verdad espero que se investigue este caso. Esta investigación en particular está relacionada a estos supuestos pagos de coroneles para ser generales, ¿no? Y lo involucran a él y yo espero que se esclarezca. De tal manera que, hay, por ejemplo, en esa función o en esta investigación, yo que tendría que ver, ¿no? Ahí yo por eso pido... Tiene que ver por las coincidencias de las que hablábamos, ¿no? Son varias coincidencias, congresista Gonza. Comprenderá usted que la suspicacia puede ser bastante grande de parte de la población. ¿Eh? Demasiadas coincidencias. Sí. A ver, vamos a cuadrar los hechos. Usted ingresa, o en todo caso dice que se encontró en la salita de espera con el general Gallardo. Curiosamente, un mes después de esa fecha, el general Gallardo asume el cargo de comandante general de la Policía Nacional. Mire, poco tiempo después, su hermana, congresista Gonza, resulta que ingresa a trabajar a la policía con un jugoso sueldo sin tener experiencia, sin cumplir con la normativa policial. Le reitero, demasiada coincidencia, ¿no cree usted? Mi hermana era una contadora que tenía bastantes años de experiencia en su rama, de tal manera que... Pero no en el sector público. También había tenido experiencia. Por eso le digo, el comité de selección sustentó por qué había contratado a mi hermana. Pero en esta investigación, por ejemplo, lo que usted dice, y eso es bueno, ¿no? Justamente los fiscales están para darse ideas, suponer, y esto lo van a aterrizar con hechos. Aquí también, por ejemplo, dicen en esta investigación que el general Gallardo fue nombrado en ese puesto porque querían que proteja a los sobrinos, dicen, ¿no? Así es. Claro. Si usted se da cuenta, esa versión no resiste un análisis lógico y tampoco en el tiempo-espacio. ¿Por qué? Porque el general Gallardo fue destituido justo antes de que investiguen o se haga el proceso judicial contra estos chicos, estos ciudadanos, porque el general Gallardo fue designado el 2 de septiembre, 1 de septiembre, y fue destituido creo que a fines de diciembre del año 2021. Y a estos ciudadanos los investigaron marzo, marzo del 2022. Ya no estaba el general Gallardo. Pero o sea, se conocía, ya había salido el reportaje de Zarratea, ¿no? Y ya se conocía qué estaban haciendo los sobrinos, el rol de los sobrinos, aparentemente en esta presunta organización criminal. Claro. Ya conocíamos algunos alcances. Había reportajes, pero en todo caso, si pensáramos que el general quería protegerlo, más bien lo hubiera dejado el presidente en el cargo y más bien fue reemplazado por otro general. Y justamente los medios dijeron que más bien este nuevo era más afín y que por eso lo cambiaron, ¿no? De tal manera que... Pero es que ya hay se comenzaba a hablar en los medios de comunicación, se había señalado al general Gallardo como quien estaría de una u otra manera protegiendo precisamente a los sobrinos del expresidente Castillo. Por eso le digo, en el tiempo-espacio no coincide esta versión, porque los ciudadanos
son procesados judicialmente, cuando ya no era, justamente había sido destituido el general Gallardo y era otro general. ¿Conocía usted a Patricia Sobero? Yo lo expliqué también en su momento. ¿También coincidió en esa reunión? Mire, ¿Otra coincidencia? Ya. Lo que pasa aquí es Para que... aclarar sí. a nuestro público televidente, Patricia Sobero es una ex policía que ha sido investigada por presuntas compras irregulares al interior de la institución durante la época de la pandemia. Ella estuvo también el mismo día en el que usted nos está contando se encontró de manera coincidente en esa salita con Javier Gallardo. Ese reportaje que emitieron no decía la verdad completa, porque esta señorita trabajaba en el Palacio de Gobierno como asistente, justamente hacía esperar a las personas que iban a hablar con el presidente. Entonces el periodista o el reportaje dijo no, que también había ido, pero no dijo que ella trabajaba realmente ahí. Ahí Estaban los tres entonces. Estaban los tres, no, esa es la verdad. Ella trabajaba ahí, bueno, atendía. Trabajaba, pero estaba con ustedes dos, ¿correcto? ¿Ingresaron los tres al despacho presidencial o no? Nosotros se espera en una sala de espera y tú pasas con el presidente uno por uno, ¿no? Pero obviamente eso no queda registrado porque no hay cámaras ahí, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. O sea, de tal manera que este reportaje, como le digo, no contó toda la verdad en su debido momento, nosotros lo aclaramos. Y usted fue incluso investigado en la Comisión de Ética del Congreso de la República. Sí. El caso lo presentó la parlamentaria Norma Yarrow en su momento. Sí, y se archivó porque no habían elementos de que me acusen o de que me sancionen, ¿no? Pero ahora lo pueden abrir nuevamente, ¿no? Con lo que ha sacado precisamente el Ministerio Público. Usted figura allí, imagínense, como líder. Por eso yo vengo a la ciudadanía, justamente porque no se pueden manchar honras así a la ligera. Aquí uno ya entrando a este mundo de la política a veces te acostumbra a que te den duro, pero a veces lo que sufren más son las familias. Uno tiene madre, tiene hermanos, familiares que dicen qué pasó aquí y no entienden de que, por ejemplo, te digan, porque aquí esto que señala tiene que corroborarse, pero en unos medios dicen, no, está acusado, dicen, ¿no? Como que si ya estuviera probado, cosa que no es el caso. No, nadie está diciendo que usted ha sido sí, sentenciado. Willas, por ejemplo, he visto por ahí que... Bueno, estamos hablando de lo que... Sí, por ejemplo, no todos, yo sé que usted investigación, es una persona seria que por no va a supuesto, decir. es un proceso que sigue el Ministerio Público, pero en este proceso hay, lo hemos dicho, elementos de convicción. ¿De qué manera se está defendiendo, se va a defender usted de lo que dice el Ministerio Público? Mire, a mí, por ejemplo, no me han llamado hasta ahora a declarar sobre este hecho. Por eso le digo que me sorprende que después de año y medio de investigación, recién a estas alturas, incluyan por ahí mi nombre. ¿Por qué no lo hicieron antes? O me hubieran llamado a declarar o a tomar mi testimonio. Y yo sí también hago aquí hincapié a que en este caso de que fuera real que estos señores pagaron por su ascenso, ellos dirán a quién le dieron el dinero o con quién coordinaron, cosa que no es mi caso. Yo le digo, ni siquiera los conozco de vista quiénes son. Y tendrían también que revisar su celular, ¿no? Por supuesto, yo no tengo problema. Porque reiteramos, hay dos aparatos celulares en los que, según el Ministerio Público, habrían conversaciones que lo involucrarían a usted. Estamos hablando del general Max García y también de un colaborador eficaz. Sí, en efecto es así, pero eso se tiene que corroborar en su debido momento. ¿Cuál es la responsabilidad que tendría en ese caso Betsy Chávez, Aníbal Torres, que estuvieron muy cerca del exmandatario minutos antes incluso de que él comunique esta decisión a nivel nacional en este mensaje que a todos nos cayó como un baldazo con agua fría? Mire usted, yo trabajé en esta campaña del presidente Castillo de Perú Libre desde la primera vuelta, cuando ni siquiera sabíamos que íbamos a pasar la valla electoral de la primera vuelta. Y lo hice por lo que encarnaba, por lo que representaba, por lo que la población quería que gobierne. Y me enfrenté a mucha gente que se sumó, oportunistas, que se acercaron al presidente y que se acercaron para aprovecharse de su confianza, como muchos de estos colaboradores eficaces que están acá, que en su debido momento yo los puse en evidencia frente al presidente, y seguramente que ahora me están señalando por ahí que de repente puede hacer una venganza, como el señor Aníbal Torres, la señora Betsy Chávez, que yo los cuestioné cuando aún eran autoridad. Y ahora mucho más aún, o sea, de repente... ¿Cree que es una venganza entonces que estaría partiendo de personas cercanas también al expresidente Castillo en todo caso? Sí, por ahí iría la venganza. Por ahí también, porque el señor Aníbal Torres, cuando yo le dije que renuncie al cargo que le estaba haciendo daño al gobierno del presidente, me mandó a amenazar. Sé que también podría ser el señor Aníbal Torres o cualquiera de estas personas que se aprovecharon de la confianza que le dio el presidente, de buena fe, obviamente, porque el presidente no podía hacer todo, tenía que nombrar su ministro para que había en cada sector, pero estos se dedicaron a
sus espaldas a hacer cosas indebidas y ¿Y yo qué lo le dijo denunciaba. Aníbal Torres? ¿Qué le dijo Aníbal Torres? ¿Le respondió de alguna manera? ¿Cuál fue el mensaje No, de Aníbal bueno, el Torres? señor Aníbal Torres, como siempre se creía que está por arriba de todos, bueno, me dijo que yo no le llegaba ni a los talones, que en 100 vidas, y que yo no debería referirme de esa manera de él. Pero mire, el tiempo me dio la razón, porque le cuento, 2 semanas antes de que pase de que el presidente haga este mensaje, intento de golpe, yo se lo dije al presidente, se lo dije, señor presidente, estas 2 personas, Aníbal Torres y Betsy Chávez, porque están gobernando con el hígado, están gobernando en base a su ego, te van a hacer perder tu gobierno, sin pena y sin gloria. Y al no tener eco en lo que yo le decía, y que era lo que compartíamos buena parte de la población y de la bancada también en conjunto, tuve que salir a los medios, incluyendo, hay gente que no entendía y decía, este congresista, ¿qué le pasa? Apoya al presidente, pero ataca a su primer ministro. Y una periodista me dijo por ahí, se lo hubiera censurado también. Que es una posición complicada, ¿no? Que apoyas a alguien, pero apoyas al presidente, apoyas al gobierno, y cuando hay personas que están ahí a su costado para que en vez de sumar le restan. Podemos entender entonces, ya para finalizar, congresista Gonza, que Aníbal Torres y Betsy Chávez eran una mala influencia para el expresidente Pedro Castillo. Eran personas nefastas. Estuvieron al costado del presidente cuando leyeron su discurso. Yo hubiera estado allí, y lo veo leyendo una semejante barbaridad, yo le rancho el documento o lo hago que se desdiga públicamente. Pero ellos, ¿por qué lo niegan ahora? ¿Por qué lo dejan solo al presidente, que se autoinculpe solo, y el presidente preso, detenido? Y entonces ellos tienen que responder también ante la justicia. Por supuesto, yo no sé qué cosa Aníbal Torres y Betsy Chávez. Por supuesto. El señor Aníbal Torres, que se hacía el bravucón, que a todos retaba, a todos insultaba, apeló a su vejez, apeló a su enfermedad y está libre. Y el señor Castillo, detenido. La señora Betsy también, igualito. Ellos tienen que pagar a la justicia por todo el daño que le han hecho al país. Se han tumbado un gobierno que no solamente significa que el presidente Castillo salga de su gobierno, sino la esperanza de un pueblo. Se tiraron al tacho la esperanza de un pueblo. Muy bien, gracias por estar esta noche en RPP, congresista Gonza. Gracias a usted por el espacio. Buenas noches, gracias.